Pues muy buenas tardes. Me toca hacer de presentador y yo creo que lo primero, lo que indica el protocolo es los agradecimientos. Y es evidentemente, en primer lugar, dar las gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Casi me habían dicho que llenan el salón y la verdad es que, en fin, hacía mucho tiempo que no lo veía tan lleno. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias al Ateneo de Santander, evidentemente, por fin acogernos una vez más. Manuel Ángel, pues eso, que muchísimas gracias. Digamos que siempre están abiertos a la colaboración y siempre además lo hacen con una enorme calidez y nos sentimos todos en casa. Y muchísimas gracias, como no, a la Asociación Cultural Plaza Porticada, que es que organiza esta conferencia. Vamos a hablar de un pequeño, un mini ciclo, digamos, en torno a, en fin, a la situación o a la reflexión sobre la conquista española en Hispanoamérica, que ayer tuvo un preámbulo, un primer capítulo con la proyección del documental Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, de José Luis López Linares, que tuvo lugar en Casic, un documental interesantísimo, fascinante, en el que sale, por cierto, Marcelo Gullo. Y darle también las gracias a la Fundación Botín, que es quien, digamos, patrocina. Y, por supuesto, dar las gracias al profesor Marcelo Gullo por estar hoy aquí y haber aceptado esta intervención. Luego hablaré un poco de él para presentarle, pero de momento, digamos, me gustaría hacer una especie de contexto y es de qué vamos a hablar hoy un poco aquí. No lo hemos hablado, pero la lógica indica que vamos a hablar, y si no que me lleve a la contraria, de memoria histórica. Evidentemente no vamos a hablar de la memoria histórica que todos estamos pensando, en guerra civil, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la memoria histórica de la conquista española de Hispanoamérica, de lo que es Hispanoamérica, de su presente, de cómo se valora hoy en día, etcétera, etcétera. Que memoria histórica es un término, en fin, que es para hablar de algo, yo creo que bastante más sencillo y más simple y más comprensible por todos, que es de historia. Es decir, cómo nosotros pensamos nuestra propia historia. Eso que ahora también se ha hecho que es otra palabra tan de moda, que es el relato. ¿Cómo es el relato de cómo se conquistó América y la historia de esos 3 siglos en común? Un relato que, para ya entrar en materia y presentarles y darle la palabra a Marcelo, es la leyenda negra. Es decir, en resumidas cuentas, se nos ha dicho, y lo hemos querido a pies juntillas, que imagino que eso también hablará el profesor Marcelo, que rapiñamos durante 3 siglos, asesinamos, provocamos un genocidio, robamos todo lo que había que robar y al cabo de 3 siglos pues nos echaron a patadas de esas colonias, que no fueron, me imagino que lo haremos, ni colonias, ni, en fin, pero eso nos lo explicará él. Es un relato que tiene su origen en los enemigos del Imperio Español. Estamos pensando, obviamente, en Francia, estamos pensando en los Países Bajos, y estamos fundamentalmente pensando en el relato anglosajón de cómo sucedió todo aquello. Yo creo que, de una forma freudiana, los españoles hemos aceptado ese relato. Yo creo que, en el fondo, quien crea el relato, quien crea esa leyenda negra, nos conocía muy bien y sabía que íbamos a aceptar, con esa especie de cainismo que tenemos los hispanos, que íbamos a aceptar el relato, que íbamos a aceptar cómo nos han contado a nosotros mismos lo que fue nuestra historia. Que eso también realmente es interesante, ¿no? Y había que darle una vuelta. ¿Por qué lo hemos aceptado? Y yo creo que en el tiempo actual esto se ha exacerbado. Y probablemente se ha exacerbado pues porque hay casi una especie en la cultura occidental actual, una especie de odio, vamos a decirlo así, a lo que ha significado ya no España, etcétera, sino lo que ha significado Occidente. La herencia grecolatina, lo que muy bien explica en sus libros el profesor Marcelo,
Grecia, Roma y Jerusalén, que es, digamos, lo que al final acabamos llevando nosotros a Hispanoamérica. Y ahora hay una especie de odio, no sé si decirlo, si va a ser muy políticamente incorrecto, digamos, de la progresía, que no sé muy bien qué significa esa palabra, ¿no? En torno a lo que hemos sido y a lo que podemos llegar a ser. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, tampoco sabría especificar muy bien, dar fechas concretas en torno a la historiografía, sí es cierto que hay una reacción tanto en la historiografía española como en la historiografía que se hace en Hispanoamérica. Los nombres están en las mentes de todos y uno de los nombres, digamos, más importantes que más han significado es el de Marcelo Gullo, el profesor Marcelo Gullo, que es doctor en ciencia política, historiador, escritor. En su formación también tiene mucho que ver, bueno, cuestiones que tengan que ver con las relaciones internacionales, etcétera. Y es autor de una trilogía muy exitosa, que además, bueno, que ha sido muy seguida. Madre Patria, que si no recuerdo mal y si me equivoco me corriges, que fue publicado en el año 21. Nada que haya que perdonar, nada por lo que hay que pedir perdón, que es el libro, como él me contó ayer, que Feijóo ha regalado mandó a la actual presidenta de México. Bueno, pues a ver si lo lee. Y el último, que es este que tenemos aquí, que es efectivamente lo que América le debe a España, que es del año 23. Es decir, los 3 libros han sido publicados en el año 21, 22 y 23. Y él es uno de esos, un italiano, por cierto, porque no sé si lo dirá ahora, pero no tiene sangre hispana. Todos sus abuelos son italianos, del norte y del sur de Italia. Lo que pasa es que siguiendo, digamos, sus propias reflexiones, pues primos, es decir, porque Roma, Grecia, Jerusalén, Italia y España. Pues en fin, nada, que muchísimas gracias. Me imagino que después todos ustedes querrán preguntarle. Los que hemos leído sus libros y le hemos seguido por internet, YouTube, etcétera, sabemos que es fascinante cuando toma la palabra, que es muy vehemente, que dice las cosas negras sobre blanco, que no hay muchas medias tintas, lo cual, digamos, acaba siendo un poco provocador, pero eso es lo divertido y lo interesante. Y ya me callo. Con todos ustedes, el profesor Marcelo Gullo. Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿No? Ah, no, estaba apagado. Ya han visto mi inutilidad tecnológica. Me dicen mis hijos, papá, amigate con la tecnología. No lo había aprendido. Bueno, lo primero que quiero decirles es que estoy profundamente emocionado. La sala está repleta, no cabe un alfiler, no, gente por todos lados. Y eso a mí me honra, se los agradezco mucho a todos los que han venido porque también me da fuerza a mí, me da fuerza para seguir escribiendo, para seguir investigando, para seguir en definitiva luchando. ¿Está? Lo segundo es que quiero hacerlo esto públicamente. Tengo que agradecerle a muchas personas, muchas personas que yo esté hoy aquí en Santander. Como tengo que agradecerle a muchas personas que yo esté en España y que haya estado en España ya 4 o 5 veces pudiendo presentar mis libros. Son personas que ahora son mis amigos y amigas, que en realidad los conocí a través de mis libros. No tenía ninguna relación con anterioridad a eso. Y sin embargo, me han abierto las puertas de sus casas, me han alojado, pero más que abierto las puertas de sus casas, me han abierto las puertas de sus corazones. Y entonces yo quiero agradecerle a esas personas sinceramente y públicamente. Primero, a Concha de la Serna, a quien estoy profundamente agradecido porque me ha abierto las puertas de su casa y su corazón. A Agustín de Diego, a Almudena de Maestu, a May Rivas y a Pilar Aristigui.
que son, entre otros, porque he dejado en la lista muchísimos amigos que me han ayudado cada vez que he pisado suelo español, que es mi suelo. Porque el principal problema que tenemos es que ustedes creen que yo soy extranjero y yo creo que ustedes son mis extranjeros. No, no, no. Todos somos españoles, todos fuimos españoles, ¿está? Todos fuimos españoles. La patria es la historia de la patria, ¿está? La patria es la historia de la patria. Y uno es la historia de uno y su familia. Si cualquiera de ustedes, saliendo de esta conferencia, un maleante, un asaltante, un malandra, le diera un golpe en la cabeza y ustedes perdieran su memoria, ya no serían ustedes. ¿Está? Ya no serían ustedes. Antonio, que me honra con su presencia acá, le dan un golpe, pierde la memoria, ya no es Antonio, no sabe quién es. Le pueden contar quién es. Le pueden contar quién es, pero él, al perder su memoria, ya no es Antonio. Por eso la patria es la historia de la patria. Si se falsifica la historia, es que en realidad se quiere destruir la patria. Entonces, si a Antonio le dan un golpe y alguien le cuenta una historia que no es, le dice que en realidad él nació en Francia, que habla español, pero que lo habla muy bien porque era bilingüe de chiquito, pero que sus padres son franceses, que no tienen nada que ver con España, que sus padres odiaban a España, él puede identificarse con España, ¿no? Porque hay alguien que le ha reconstruido su historia, que ha en realidad falsificado su historia. Por eso es tan importante el estudio de la historia, porque la patria es la historia de la patria. Cuando se falsifica la historia de la patria, se le quiere robar a un pueblo su propia patria. Y es mucho peor cuando no solo se falsifica, sino que directamente se la borra. Es decir, no hay más memoria histórica real. No saben los jóvenes lo que ha acontecido. Hace 48 horas, algo así, estaba con algunos jóvenes en Madrid, ya licenciados en ciencia política, y me preguntan, para mi asombro, cuando yo estaba hablando, profesor, como en voz baja, como pidiendo disculpas por la pregunta, ¿en qué año los musulmanes invadieron España? Yo me quedé mudo, ¿verdad? Y profesor, ¿y eso de la batalla de Covadonga cómo fue? Muy bajito me preguntaban como pidiendo, perdón, disculpa. Y le digo, ¿ustedes nunca lo estudiaron? No, profesor, no lo estudiamos nunca. Es decir, le han borrado su memoria porque en realidad quieren borrarle la idea de patria, el sentimiento de patria. Porque la patria es una razón que se hace sentimiento y un sentimiento que se hace razón. La conferencia está titulada Pasado, Presente y Futuro de la relación entre Hispanoamérica y España. En realidad podría ser titulada Pasado y Presente Futuro de la Hispanidad. Y ahora vamos a explicar el porqué. El pasado tiene dos componentes, ¿no? Dos componentes. Los hechos realmente acontecidos, ¿verdad? Los hechos realmente acontecidos y el relato de los hechos. El relato de los hechos. El relato de los hechos puede coincidir con lo realmente acontecido o ser un relato tergiversado. Y puede ser tergiversado por la interpretación, pero mucho más grave es cuando se van a ocultar hechos y tergiversar hechos, exagerar algunos y negar otros, la existencia de otros hechos. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuáles fueron esos hechos, ¿está? ¿Cuáles fueron esos hechos? ¿Está? En ese pasado, y después ver el relato. O si quieren comenzamos por el relato y después los hechos. ¿Qué dice el relato? ¿Está? El relato hoy hegemónico en Hispanoamérica.
Hegemónico no quiere decir que no haya gente que no sepa cuál es la verdadera historia. Quiere decir hegemónico en términos gramscianos, de Antonio Gramsci, el que ocupa el espacio político y la mente de la mayoría de las personas. ¿Está? Eso quiere decir que es hegemónico. Hay versiones colaterales, secundarias, pero hay un relato que es el hegemónico, que es el que abarca todo el espacio sociológico político. Ese relato dice que España fue a América a robar. Punto. A robar. ¿A robar qué cosa? El oro. Y para robar, ¿no es cierto?, esos delincuentes asesinan, matan, oprimen y se quedan ahí X tiempo hasta que finalmente son expulsados. Ese relato también parte de una premisa básica fundamental, que es la primera premisa del razonamiento negro legendario, es decir, de la falsa historia de España contada por los enemigos de España, que dice, ¿no es cierto?, que en América nosotros estábamos desnudos, haciendo el amor libre, y comiendo mango. Bueno, en realidad no estábamos haciendo el amor libre, no estábamos comiendo mango, nos estábamos en realidad comiendo unos a otros, esa es la verdad, porque la mayoría de las naciones y tribus que formaban América eran antropófagos, salvo el Imperio Inca, que era el único que perseguía la antropofagia, pero que era una dictadura feroz y atroz. Pero a favor del Imperio Inca hay que poner en su favor que perseguía la antropofagia. Antropofagia de los guaraníes que a los incas le horrorizaba. Entonces hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? Hay que hacerse algunas preguntas. Si España fue a América a robar, para eso mató, asesinó y oprimió, se quedó oprimiendo a sus pueblos, X cantidad de años, 200 años, ¿por qué? Porque alguien que va a robar se le ocurre sembrar América de hospitales. ¿Por qué? ¿Qué lógica tendría? Voy a ir a robar ahí y siembro América de hospitales. Toda la ciudad de Lima sembrada de hospitales. La Ciudad de México. El hospital más antiguo de México lo crea Hernán Cortés y está todavía en pie y funciona. Se hizo en él la primera operación de corazón abierto. Pero la ciudad de Lima nunca tuvo una proporción de cama hombre como la que tenía en la época hispánica, nunca, jamás. En esos hospitales se atendía de forma gratuita, es decir, uno llegaba al hospital y no tenía que pagar absolutamente nada. Siempre cuando digo esto, hay un alumno que dice, profesor, en esos hospitales se moría la gente. Y claro, hijo, que se moría la gente. ¿Qué quiere? En los hospitales se muere gente, sí, se muere gente, claro. ¿Verdad? Como hoy, mucha gente se muere en los hospitales, por supuesto. Pero esos hospitales eran mejores que los de Europa. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Porque combinaban en el momento donde las hierbas eran la medicina fundamental, el uso de la hierba constituía los medicamentos, combinaba las hierbas tradicionales americanas con las europeas, con mucho que los europeos no conocían y que se conocían en América, y que no podían ser transportadas. Ahora, eso de que se morían todos, hay que ponerlo también en duda. Yo estudié 4 años en Suiza. A los suizos les encanta hacer números y estadísticas, sobre todo para cobrar impuestos, ¿no? Uno tira la basura, hay que dividir basura por 4 cositos. Si tiro 4 bolsas, pago más que si pago 3. No hay nadie que saque cuenta como ellos. La primera vez en Europa que hubo un hospital que llevó una estadística de cuántas personas entraban al hospital, cuántas salían caminando y cuántas horizontal, ¿no? Ya saben por qué horizontal, ¿no? Fue en Suiza. 1890 o por ahí. Yo soy muy malo para la fecha. 1890, 1880, da igual. 10 años más, 10 años menos. En Europa. Porque en América se llevó una cuenta exacta desde el comienzo. Uno puede ir a los hospitales de Lima, pedir que están todavía los libros, ¿no? y se anotaba persona por persona que entraba al hospital, qué enfermedad tenía cuando entraba o qué síntomas tenía y cómo salía. Nunca hubo en Europa, hasta el año 1890, propiedad en Suiza, un registro como el que se llevó en Hispanoamérica. Y el registro muestra
un índice de personas que salen caminando y no, se entiende, de forma horizontal, único en el mundo, como nunca se logró en el mundo. Una cosa fantástica. Entonces, ¿para qué estas mangas de asesinos españoles se le ocurre crear hospitales gratuitos? ¿Qué sentido tiene? Ahora, ¿por qué se le ocurre sembrar Hispanoamérica de colegios que hoy llamaríamos colegios primarios, donde van los chicos de los 6 años a los 11? ¿Está? ¿Por qué? ¿Y esos colegios, quién iba a esos colegios? Bueno, españoles no iban porque no había españoles prácticamente en América. Mestizos al principio había pocos. La mayoría de la población, para que haya mestizos, se tarda un tiempo, ¿no? Y son indios. Y eran colegios para indios, ¿no? Y entonces siempre un alumno en clase me dice, profesor, porque allá en Argentina a todos los españoles le decimos gallegos, ¿no? Pero no es despectivo, es cariñoso. A los italianos, como mi padre, se le dice gringos. A los judíos se le dice rusos. A los árabes se le dice turcos. Y a todos le decimos una cosa que no es, ¿no? Claro, si a los árabes le decimos turcos, no tiene nada que ver. A los españoles a todos decimos gallegos. A los italianos le decimos gringos, estamos un poco locos. Pero bueno, todo el mundo se entiende y sabe de quién estamos hablando. Me dice el alumno, profesor, seguro que esos gallegos lo hacían para adoctrinarlo y que los indios fuesen sumisos. Atención, el cuestionamiento que hace el alumno no es malo. No es malo, es un buen cuestionamiento. Podría ser que yo creo colegios para que los indios sean sumisos. Buen razonamiento. Y para quitarle su cultura. ¿Cómo hacemos para comprobar o para decirle a este alumno que su cuestionamiento no es válido? Muy sencillo. Porque en esos colegios se aprendía a escribir en español, en latín, que era la lengua de la ciencia, y si estaba en México en náhuatl, y si estaba en el imperio, lo que había sido el imperio inca, en quechua, y si estaba en Paraguay, en guaraní. Es decir, esos indios no sabían escribir, porque no tenían escritura. Entonces quiere decir que alguien les enseñó a escribir, alguien pasó su lengua oral a la lengua escrita, y alguien le hizo una gramática, claro. Los sacerdotes le hacen una gramática quechua, náhuatl y guaraní 20 o 30 años antes que existiese la gramática alemana e inglesa. Es decir, si yo voy ahí como una potencia colonial, lo que intentaría hacer es borrarle su lengua, aniquilarle y borrarle su lengua, que desaparezca su lengua de forma absoluta, que no tenga memoria de su pasado, porque la lengua es su pasado. ¿Verdad? Sin embargo, España no hace eso. Respeta la lengua local, se aprende español, que es la lengua franca de todo el mundo, que permite a todo el mundo comunicarse. Y es importantísimo comunicarse porque había más de 3.000 lenguas y las reducimos en familia de lenguas 300, pero en lenguas reales más de 3.000. No se entendían unos a otros. Y con el español se entienden todos, es la lengua franca. Es la lengua franca. Lengua franca permite entenderse y conocerse, porque los indios no se conocían unos a otros, porque los quechuas no conocían a los aztecas no conocían a los quechuas, estaban completamente incomunicados, y cuando se conocían, porque estaban próximos, se odiaban y estaban en guerra entre ellos. Pero le hacen una gramática quechua, una guaraní, una náhuatl, y los colegios son trilingües. ¿Saben qué hizo Estados Unidos cuando fue a Filipinas y le robó Filipinas a Cuba? Todo niño mayor de 12 años que era sorprendido en la calle hablando español era fusilado ipso facto. ¿No? Cometieron un genocidio absoluto. Por eso se entiende, se perdió la lengua, ¿no? En Filipinas. Uno va, encuentra un filipino, que es lo que me pasó en primera vez a mí cuando voy a la escuela diplomática. Ahí estudié en la escuela diplomática de Madrid, y viene un filipino y me dice, Roberto García. Ah, qué bien, Roberto, lo abrazo. Roberto me mira y no habla una papa de español. Lo único que era Roberto García, pero Nastumicho no hablaba español. Así ningún filipino de lo que estaba en la escuela hablaba español. Pero uno se llamaba Roberto García, el otro Carlos González, ¿verdad? Pero español cero. En los colegios eran trilingües. Pero si España va a ir a robar, matar y asesinar, ¿para qué crea universidades? ¿Para qué crea universidades? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué se enseñaba en esa universidad? Preguntan los alumnos. Bueno, uno podía aprender, por supuesto, teología, derecho, medicina. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es preguntarse, en materia de teoría política,
¿Qué aprendían esos tipos que estaban en las universidades? ¿Está? ¿Qué aprendían en materia de teoría política? Y ahí viene la gran cuestión. Porque esas universidades no estaban hechas para que la gente fuese sumisa. No, porque se enseñaba lo que se llamó la Escuela Teológica Española de Salamanca, es decir, reforzada por 3 personas fundamentales, uno de ellos no era sanmarquino, el padre Victoria, Suárez, que estaba en Granada, y Mariana, jesuita. ¿Qué decían ellos en resumen? Porque no vamos a hacer un curso sobre la Escuela Teológica Española. Bueno, decían lo que decía todo el mundo. El poder viene de Dios. Bueno, eso, qué novedad. Todo el mundo decía eso en esa época. Viene de Dios, pero ¿qué decían los franceses? ¿Y qué decían, se entiende, los ingleses? El poder viene de Dios y Dios se lo da al rey. Dios al rey. Por eso decía, ¿no es cierto?, Luis XIV, l'état c'est moi. Y ustedes nada, ustedes no son nada, yo soy el rey. L'état c'est moi, el Estado soy yo, punto. O sea, que ustedes no cuentan, ¿está? Porque el poder me lo da Dios a mí. Y si yo tengo que rendir cuenta, se lo rindo cuenta a Dios. A ustedes no. Y acá cuando viene una cuestión extraordinaria, que solo pasa en España. La Escuela Teológica Española, fundamentalmente Suárez, dice no, el poder viene de Dios, claro. Pero Dios no se lo da al rey, Dios se lo da al pueblo. El pueblo lo delega al rey para que gobierne como un padre, es decir, para que gobierne en sentido aristotélico tomista en el bien común. En el bien común. Bueno, ¿y qué pasa? Se le preguntan a ellos si no gobierna para el bien común. Muy sencillo. El pueblo tiene derecho a la revolución, es decir, a sacarlo a patadas, a tirarlo por la ventana. Pero Mariana, que era un poquito más extremista, exagerado, Mariana dice, tiene derecho incluso al tiranicidio, porque el rey se ha convertido de rey en tirano. Claro, tiene razón, porque ellos partían de la fórmula aristotélica, después retomada por Santo Tomás, que hay formas de gobierno puras e impuras. La forma de gobierno pura de uno es la monarquía, y cuando no sirve al bien común se transforma en tiranía. Hay forma de gobierno no de uno, sino de varios, de un grupo, aristocracia. Si no sirven al bien común se transforma en oligarquía. Forma de gobierno se entiende de la mayoría, república, pero si no sirve al bien común se transforma en demagogia o democracia, usaba a veces el nombre. Para no confundir, aunque hoy quizás en términos actuales, después de lo que ha pasado en Valencia, podría utilizarse como sinónimo del actual gobierno. Digamos, ¿no es cierto?, república y demagogia, y no democracia. Y entonces, si el rey se convierte en tirano, tiene el pueblo derecho a la muerte del tirano, al tiranicidio. Y es que esto enojó a las autoridades, es decir, al rey. No, esto es lo que se enseñaba, ¿no es cierto? Y la monarquía estaba contenta que se enseñase eso, porque es lo que los reyes españoles creían, que tenían que servir al bien común. Porque el poder viene de Dios y se lo daba al pueblo y el pueblo se lo daba a ellos. ¿Está? Era la más clara tradición hispánica desde siempre. Y eso se enseñaba en América. Los mejores discípulos de Suárez, yo lo cuento en el libro Madre Patria, Suárez se queja porque dice, mis mejores discípulos van a enseñar América y yo no tengo quien me ayude acá en Granada, no tengo quien me ayude. ¿Está? Se van todos a enseñar estas cosas a América. Si tuviese acá Nicolás Maquiavelo, el autor del Príncipe, el creador del cinismo italiano, aunque a uno le llaman realismo, en realidad es cinismo, diría, pero Marcelo, España enloqueció. ¿Cómo va a decirle a los colonos que si el rey no gobierna a favor de ellos, si son colonos y están ahí para ser explotados? No, don Nicolás, es que España no consideraba a América una colonia. Como no lo consideraba una colonia, podía enseñar en esas universidades que el rey tenía que estar al servicio de ellos y del bien común, y que si no, tenía el derecho a la revolución. Pero esto estaba tan presente en la mente de todos, porque se enseñaba en todas las universidades, que cuando no existe poder central en España, cuando se forman las juntas en 1810 en casi todos los lugares, Buenos Aires, Caracas, Quito, el argumento de las juntas, ¿cuál es? El poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo, el pueblo al rey. Como el rey está preso, ausente, el pueblo reasume el poder, porque está el rey ausente. En ausencia del rey, el pueblo asume el poder, porque esto es lo que se creía y se entendía, formaba parte del sentido común.
formaba parte del sentido común. Con lo cual es la prueba más palparia de que América no era una colonia. No era una colonia. Eran reinos. Y así se consideraba cada persona como un súbdito. Bueno, eso tiene los antecedentes, por supuesto, en la madre de la hispanidad, que es Isabel. Porque Isabel la Católica es la madre de la hispanidad. Isabel no logra ver América. Solamente intuye que va a haber un continente nuevo. Ella no sabe qué va a haber. Pero tiene una intuición genial. Que es, esas personas que están ahí, no sabemos quiénes son, ni cómo son, no importa. Van a ser súbditos de Castilla, como cualquier castellano. Ustedes dirán, qué tontería, qué fácil. Bueno, escúchenme, qué tontería. En ese momento histórico, porque las cosas hay que juzgarlas de acuerdo a los parámetros históricos del momento, cuando uno iba a otro lugar y hacía una guerra, lo que perdían la guerra eran esclavos. Así, de simple, de sencillo, ¿está? Y ella dice, no, acá no va a haber esclavitud, esos van a ser súbditos de Castilla. Pero que no se cumplió eso. Bueno, tampoco se cumplen las leyes hoy, ¿eh? O cuántas personas trabajan en negro, se entiende, en el sur de Sicilia o en el sur de España, cuando vienen cosechas temporales, montones, ¿y qué? Pero las leyes están. Y porque había injusticias y España tenía noción de que había injusticias, se crean las leyes de Indias. Que se cumpliesen más o menos. Pero escúcheme, las leyes a veces se cumplen o no, pero lo que demuestra la intencionalidad de España es que tiene que crear un corpus de leyes para favorecer a los habitantes locales, es la ley de Indias, ¿no? Es que alguna otra potencia hizo eso. Ninguna se dedicó, diciendo vamos a hacer un conjunto de leyes para proteger a estos tipos. Ninguna. Entonces España crea hospitales, crea colegios, crea universidades y funda ciudades en el interior del continente. Cuando hay un imperialismo, lo que hace es fundar ciudades en la costa, factorías. ¿Por qué? Porque yo estoy en la factoría, quiero algo, lo robo, lo extraigo y estoy en el puerto listo para escaparme en cualquier momento. En cambio, todas las ciudades que van a formar parte del corazón de la América del Sur, ¿dónde están? En el interior, en ese momento histórico. Buenos Aires no cuenta porque era una aldea de barro en ese momento, ¿está? La ciudad importante era Córdoba, en Argentina, a 700 kilómetros del mar. Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Cochabamba, lo que hoy es La Paz, todas las ciudades en el Perú, Junín, Ayacucho, Cusco, Quito, todo adentro, en el interior. No me quiero escapar, estoy ahí para quedarme. Estoy ahí para mestizarme, para mezclarme con el otro. Por eso, y esto es muy importante, porque la política fue una política de mestizaje. ¿Y qué quiere decir que hay una política de mestizaje? Si yo tengo un hijo con el que está, o con la que está, y a ese hijo lo considero realmente mi hijo, y lo trato como mi hijo, ya no hay metrópoli y colonia, porque ya no hemos fundido. ¿A quién voy a explotar? A mi propio hijo. Ya, es decir, el mestizaje es la cosa más maravillosa de la historia. Cortés tuvo un hijo con doña Marina. Hace muy mal a alguno en llamarle Malinche. Malinche es un nombre despectivo que se le da en México que quiere decir traidora. Es doña Marina. Ella se bautizó y quiso que la llamasen doña Marina, y todos los soldados de Cortés siempre la llamaron doña Marina. El hijo de Cortés con doña Marina era Martín Cortés Malitzin. Martín Cortés Malitzin, su padre, gastó una fortuna y tinta, porque escribía cartas al Papa, cartas, ¿se entiende?, al emperador, para que fuese caballero de la Orden de Santiago. Bueno, no se podía hacer cosa más importante que caballero de la Orden de Santiago. Y jugar como jugó él con Felipe II, porque jugaba de niño con Felipe II. ¿Dónde está el racismo? Si jugaba el rey, el futuro rey de España, con el mestizo. Cortés Malitzin, el primer mexicano. Ahí nace México. Es el primer mexicano. Es la magia del mestizaje. En las colonias del norte no es que no hubo mestizaje. Sí lo hubo. Pero nadie se hacía cargo de los hijos.
Jefferson tuvo hijos, ¿está? Y tuvo hijos con una esclava negra, que a su vez era una cosa extrañísima, enfermiza, porque esa esclava negra era hermanastra de su esposa. Entonces se parecía a su esposa, pero en color negro, porque el padre de su esposa y el padre de la esclava era el mismo señor. Y tuvo muchos hijos con esa señora, ¿no? Que era su esclava. Pero a todos los trató como esclavos y a algunos los vendió como esclavos, ¿no? Nunca los consideró sus hijos. Cortés sí. Entonces la magia del mestizaje no es que yo puedo tener con cualquiera. Eso no es mestizaje. ¿Me cuando yo me hago cargo de mi hijo, cuando lo considero mi hijo, no un otro. Jefferson lo consideró siempre un otro. ¿Está? Siempre un otro. Si lo vendió como esclavo. Fueron esclavos y eran sus hijos. ¿No? En esa cosa perversa de parecía que se estaba acostando con su esposa, nada más que de color negro. Se la llevó a Francia, ¿no? Cuando fue embajador en Francia, ¿no? Antes de ser presidente de los Estados Unidos. Thomas Jefferson. Entonces, la magia del mestizaje es todo. Si vamos un día a Boston o vamos a Georgetown un día de verano en la universidad, nos sentamos a tomar una cervecita, ¿no? Hay